Bueno, el día de hoy veremos el ejercicio de aplicación 5, el cual nos dice en su enunciado: para la siguiente viga prefabricada se pide determinar el valor del prealargamiento de la armadura pretensada requerida, y en el inciso B, verificar si la viga es segura en estado último, ¿no? Mediante procedimiento analítico. Nos da una viga de sección T, ¿no? cuyo ancho efectivo es 92 centímetros, el espesor de la placa o el ancho 17 centímetros, y nos da el ancho del nervio 19 centímetros. ¿No? Esta tiene armadura pretensada y tiene armadura suplementaria. ¿No? Las armaduras suplementarias son las barras de acero convencionales. Tenemos como dato la luz de la viga, 22 metros. La carga permanente es 2', 370 kilogramos por metro cuadrado. La carga viva, 850 kilogramos por metro cuadrado. Peso específico de hormigón pretensado, 2380 kilogramos por metro cúbico. Módulo elástico del pretensado, 2,05 por 10 a la z kilogramos por centímetro cuadrado. La resistencia característica del hormigón, 360 kilogramos por centímetro cuadrado, y la resistencia característica del acero, 5000 kilogramos por centímetro cuadrado. Porcentaje de pérdida es de 23. El esfuerzo admisible es de 11,2 toneladas por cada toro. No, la armadura de pretensado son 21 torones de media pulgada, y la armadura suplementaria son 8 barras de media pulgada. Además tenemos la propiedad geométrica. El área de la sección transversal, 3407 centímetros cuadrados. La distancia baricéntrica con respecto al borde inferior, 74,67 centímetros. La distancia baricéntrica con respecto al borde superior, 39,33 centímetros. Y el momento de inercia de la sección pretensada es de 4.231.509,94 centímetros elevado a la cuarta. Primer paso, cuando hacemos el cálculo de verificación en estado último, nos está pidiendo el prealargamiento. El prealargamiento que vamos a tener en la sección va a ser la suma del alargamiento, ¿ya? Debido a la descompresión del hormigón, y tenemos un alargamiento de la armadura pretensada, en el cual por la ley de Hooke tenemos, o sabemos que las tensiones son proporcionales a las deformaciones, ¿no? En el rango elástico, en el cual tenemos, o nos va a quedar que la deformación, que va a ser el alargamiento, es igual a la tensión sobre el módulo elástico del material. Para la armadura pretensada, su alargamiento, ¿a qué es igual tensión debido a un esfuerzo normal? Tensión es fuerza sobre área. Fuerza sobre área, ¿no? En el cual la fuerza va a ser el esfuerzo pretensado en el estado de servicio, P infinito, entre el área de la armadura pretensada. La tensión, y es la tensión entre el módulo
elástico, que viene a ser módulo elástico del pretensado. Se va a hacer el alargamiento de la armadura. El alargamiento, debido a la descompresión del hormigón, tenemos la tensión en el baricentro de las armaduras del pretensado, que va a ser igual, el alargamiento debido a la compresión va a ser igual a la tensión del baricentro de la armadura entre el módulo elástico del hormigón, ¿no? En el cual aquí hacemos un artificio. Multiplicamos por el módulo elástico dividido entre el mismo y la armadura del pretensado dividido entre la armadura del pretensado, para llevar a un factor común, ¿no? Acá cuando hacemos la suma de los dos alargamientos, para el cual el coeficiente de homogeneización, ¿no? Es el módulo elástico del pretensado entre el módulo elástico de el hormigón. Esto nos va a quedar que el alargamiento debido a la descompresión del hormigón va a ser igual a la tensión en el baricentro de las armaduras debido al esfuerzo de pretensado final por el coeficiente de homogeneización, estamos llamándole ahí alfa sub e, por el área de la armadura pretensado entre el módulo elástico de pretensado por la armadura de pretensado. En tal sentido, el alargamiento total nos va a quedar que va a ser igual al esfuerzo de pretensado en servicio más la tensión en el baricentro de las armaduras por el coeficiente de homogeneización por el área de la armadura entre el módulo elástico por el área de la armadura de pretensado. ¿Cómo tenemos el módulo elástico del hormigón? ¿Ya? Según ahora la norma con la que estamos trabajando, ¿no? Este es igual 15.100 de la raíz cuadrada de FC. ¿Cómo? 15.100 de la raíz cuadrada de FC prima. También se lo puede calcular de esa manera. Ahorita vamos a ver, con 15.100 nos da, ¿cuánto es FC? 360. Con 15.100 nos da 286.502. También podemos calcularlo con esta expresión. Módulo elástico es igual al peso específico del hormigón, que es 2.380 kilogramos por metro cúbico, elevado a 3 medios por raíz cuadrada de FC', 360 kilogramos por centímetro cuadrado entre 7,3, el cual nos da módulo elástico de 301.782,34 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos da mayor que calculándolo con 15.100. Disculpa, Joel, ¿esta expresión de qué norma sería? ACI. Ahí. ACI. Igual toma, ¿no? El ACI, el 15.100. Sí. Sí, el ACI es el 15.100. Igual también se calcula de esta manera. Pero dan valores muy separados, ¿no? Una diferencia de Sí. 15.000 más o menos. Sí, es más alto. A ver. 782. Sí, 15.000 es la diferencia. 15.279. Ahora, el coeficiente de homogeneización, tengo el módulo elástico del pretensado, 2,5 por 10 a la sexta, entre el módulo elástico del hormigón, 301.782,34 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos va a dar que el coeficiente de homogeneización va a ser igual a 6,79. Y el área de la armadura de pretensado es igual al número de torones, que nos está dando 21 torones, ¿no? Por el área nominal de un torón, 0,987 centímetros cuadrados.
nos va a dar que el área de la armadura de pretensado va a ser igual a 20,73 centímetros cuadrados. El área de la armadura suplementaria, ¿no? Es la armadura pasiva. Son las armaduras convencionales de acero. Es el número de barras que nos está dando 8. Nos dice por el área de una barra de media pulgada. El de media pulgada son las barras de 12 milímetros. ¿No? Cuando da un área de 1,27 centímetros cuadrados. Tenemos como resultado que el área de la armadura suplementaria va a ser igual a 10,16 centímetros cuadrados. Ahora, calculando lo que es la tensión en el hormigón debido al esfuerzo de pretensado, P infinito. ¿No? Entonces hacen el artificio acá. Tienen el esfuerzo de pretensado en el baricentro de las armaduras, llevan al baricentro de la sección. Al trasladar esa fuerza al baricentro de la sección, me produce un momento, ¿no? Por transmisibilidad. ¿Cuál es el momento? Es el esfuerzo de pretensado final por la excentricidad. No va a quedar un diagrama de tensiones debido a un esfuerzo normal, ¿no? Que es el esfuerzo de pretensado final entre el área de la sección transversal de la viga más tensión debido a un momento flector, que es igual al momento entre el módulo resistente, ¿no? En el cual el módulo resistente es igual al momento de inercia entre una distancia, ¿no? La distancia mide desde el baricentro de la sección hasta el punto donde yo quiera calcular la tensión. En este caso estamos calculando la tensión en el baricentro de las armaduras. Entonces, ¿qué distancia ahí tenemos? Es la excentricidad. Y nos va a quedar ahí la tensión debido al momento que se produce a trasladar la fuerza es igual a P infinito por la excentricidad al cuadrado entre el momento de inercia de la sección. Vamos a tener en tal sentido que la tensión en el baricentro de las armaduras debido al esfuerzo de pretensado P infinito va a ser igual al esfuerzo de pretensado final por 1 entre el área de la sección transversal más la excentricidad elevado al cuadrado entre el momento de inercia. Tenemos el dato acá, tenemos el área de la sección y tengo el momento de inercia. Todavía no tenemos infinito, puesto pretensado en servicio, ni la excentricidad. Pero nos da de datos, nos da el número de torones, nos da el esfuerzo admisible, ¿no? Entonces tenemos ahí, podemos calcular el esfuerzo inicial. El esfuerzo inicial es el número de torones, que son 21, por el esfuerzo admisible de un solo torón, 11.200 kilogramos por cada torón. Nos va a dar que el esfuerzo de pretensado inicial en transferencia va a ser igual a 235.200 kilogramos. Y el esfuerzo de pretensado inicial es igual al esfuerzo de pretensado final entre 1 menos el porcentaje de pérdida. Ya tenemos el esfuerzo inicial, 235.200. Por 1 menos el porcentaje de pérdida, que es de 23, nos va a dar el esfuerzo de pretensado final en servicio, el cual es igual a 181.104 kilogramos. Y la excentricidad, sabemos que es la distancia baricéntrica con respecto al borde inferior menos el recubrimiento mecánico de las armaduras. Tenemos esos datos.
La distancia baricéntrica, 74,67, menos el recubrimiento mecánico, 16 centímetros. Nos va a dar una excentricidad de 58,67 centímetros. Reemplazando todos los datos ya, vamos a tener que la tensión del baricentro de la armadura va a ser igual a 181.104, que es el esfuerzo pretensado final, por 1 entre el área de la sección transversal, 3.407 centímetros cuadrados, más la excentricidad, 58,67 centímetros elevado al cuadrado, entre el momento de inercia, que es 4.231.509,94 centímetros cúbicos. El cual nos da que la tensión en el baricentro de la armadura, ya la tensión debido al esfuerzo pretensado va a ser igual a 200,48 kilogramos por centímetro cuadrado. Con este podemos calcular ahora el alargamiento, que es igual al P infinito, 181.104 kilogramos, más la tensión en el baricentro de las armaduras, 200,48 kilogramos por centímetro cuadrado. Por el coeficiente de homogenización, 6,79, más el área de la armadura pretensado, 20,73 centímetros cuadrados. Entre el área de la armadura pretensado por el módulo elástico del pretensado, 2,05 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Esto nos da como resultado un prealargamiento de 4,93 por 10 a la menos 3, ¿no? Que sería relativamente ahí un alargamiento de 4,93 por 1000. Hasta ahí está el inciso A, ¿no? Que nos pide el prealargamiento. Ahora, realizando el análisis, ya las solicitaciones o el cargado, para obtener lo que es el momento de servicio. Tenemos carga muerta debido al peso propio de la viga, que es peso específico del hormigón pretensado, 2.380 kilogramos por metro cúbico, por el área de la sección transversal, que lo llevamos a metro cuadrado, 0,3407. No va a dar carga muerta debido al peso propio de la viga de 810,87 kilogramos por metro lineal. La carga permanente, tenemos la carga superficial de 370 kilogramos por metro cuadrado. Se multiplica por el ancho superior de la viga, que es de 0,92 metros, el cual nos da una carga permanente de 340,4 kilogramos por metro lineal. Y la carga viva, 850 kilogramos por metro cuadrado por el ancho superior, 0,92 metros, nos va a dar una carga uniformemente distribuida de 782 kilogramos por metro lineal. El momento para la viga que se llama pretensado a K igual Q por L cuadrado sobre 8. Una viga Simplemente apoyada. simplemente apoyada, ¿no? Sí. Tenemos entonces el momento debido al peso propio de la viga. Su carga distribuida es 810,87 kilogramos por metro. Por la luz, 22 metros al cuadrado entre 8 nos va a dar el momento debido al peso propio igual a 49.057,64 kilogramos metro. Y el momento debido a carga permanente
tenemos 340,4 kilogramos por metro lineal. Por la luz, 22 metros al cuadrado entre 8 nos da 20.594,2 kilogramos metro. El momento debido a carga viva. La carga viva, 782 kilogramos por metro lineal. Por la luz, 22 metros cuadrados entre 8 nos da un momento de 47.311 kilogramos metro. La suma de los momentos debido tanto a carga muerta como a carga viva, ya denominamos el momento de servicio. Este nos da 116.962,84 kilogramos metro. Ese resultado lo llevamos a kilogramos centímetros. Ahora sí entramos a la verificación de estado último. ¿Qué calculamos cuando hacemos la verificación de estado último? Primero, la cuantía geométrica. Una vez tenemos la cuantía geométrica, calculamos la tensión de rotura de la armadura pretensada, la posición del eje neutro verdadero, la altura útil y el momento resistente, para el cual debemos cumplir la siguiente condición para saber si la viga es segura o no. El momento resistente entre el momento solicitante o el momento de servicio debe ser mayor o igual a 1,6. Es el factor de seguridad, ¿no? Tenemos la cuantía geométrica, ¿ya? El cual es igual al área de la armadura pretensada entre el ancho efectivo de la placa B sub 2 por la altura útil de la armadura pretensada. La altura útil de la armadura pretensada es la altura total menos el recubrimiento mecánico de la armadura pretensada. Esto nos da como resultado una altura útil de 98 centímetros. Y tenemos también una altura útil, tengo una armadura suplementaria, ¿no? El cual tiene un recubrimiento mecánico. Entonces, la altura útil va a ser la altura total, 114 centímetros menos el recubrimiento mecánico de la armadura suplementaria, 5 centímetros. El cual nos da una altura útil de la armadura suplementaria igual a 109 centímetros. Reemplazando lo que tenemos, el área de la armadura pretensada, 20,73 centímetros cuadrados. Por el ancho efectivo, 92 centímetros. Por la altura útil de la armadura pretensada, 98 centímetros. Nos va a dar una cuantía geométrica de 2,299 por 10 elevado a la menos 3. Ahora, calculando lo que es la tensión de rotura de la armadura pretensada. ¿Ya? Mediante procedimiento analítico nos da la siguiente expresión para poder calcular la tensión de rotura. Esta es igual a la tensión última, ya FPTK, de los aceros pretensados. ¿A cuánto es igual eso? Perdón, no te entendí. FPTK, ¿a cuánto es igual? Nos dio de dato. El K es de resistencia característica, ¿no? Sí. Es el de tracción, creo, pero no recuerdo bien. Nos da un acero, nos dice CP, puede ser 170, 175 y 190 de relajación baja. El primero es la tensión de fluencia y el segundo es la tensión última de ese acero. Sí. Ya.
Entonces, ¿cuánto sería FPTK? Mm, 170. Esa es la tensión de escurrimiento o tensión de fluencia. Y PTK es la tensión última. La última. Entonces sería 190, dijiste, ¿no? 190, ¿no? Sería ahí megapascal. Ya ese valor lo llevamos en kilogramos por centímetro cuadrado, sería ahí 19.000. Vamos a tener entonces la tensión última FPTK 19.000 kilogramos por centímetro cuadrado por 1 menos 0,5 de la cuantía geométrica, que es 2,299 por 10 elevado a la menos 3, por la tensión última 19.000 entre FCK, la resistencia característica del hormigón, 360 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos va a dar que la tensión de rotura de la armadura pretensada es igual a 17.847,31 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora con este podemos calcular lo que es la posición del eje neutro verdadero, ¿no? En el cual calculamos tomando ahí lo que son el equilibrio estático, ¿no? Sumatoria de fuerzas horizontales. Vamos a tener la resultante debido a las tensiones de tracción, sería ahí en la armadura pretensada, o en el caso estaría, bueno, como hay armadura suplementaria, va a estar traccionada esa parte. La tensión de rotura por el área de la armadura pretensada, más la resistencia característica del acero, FYK, por el área suplementaria, la armadura pasiva, ¿no? Va a ser igual acá en el equilibrio a la tensión del hormigón, 0,85 de FCD. FCD es la resistencia de diseño del hormigón, ¿ya? Es la resistencia característica dividida entre un coeficiente de reducción de los materiales por el ancho efectivo versus 2 por Y. Y es el eje neutro ficticio, que el eje neutro ficticio igual a 0,8 del eje neutro verdadero, ¿no? X. Y nos quedaría, ¿qué queremos despejar o qué queremos hallar acá? La posición del eje neutro verdadero, ¿no? Para este necesitamos la resistencia de diseño del hormigón. Para obtener la resistencia de diseño del hormigón es igual a la resistencia característica entre su coeficiente de reducción. 1,5 se toma por hormigón, ¿no? Ese coeficiente de reducción está entre 1,4 y 1,6. Ahí tomamos la media, 1,5. Tenemos 360 entre 1,5 nos da la resistencia de diseño del hormigón igual a 240 kilogramos por centímetro cuadrado. Reemplazando tenemos la tensión de rotura de armadura pretensada 17.847,31 kilogramos por centímetro cuadrado. Por el área de la armadura pretensada 20,73 centímetros cuadrados por la resistencia característica del acero, 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado por el área de la armadura suplementaria,
10,16 centímetros cuadrados entre 0,85 por FCD, 240 kilogramos por centímetro cuadrado, por el ancho efectivo, B sub 2, 92 centímetros, por 0,8, introduciendo toda la calculadora, nos va a dar la posición del eje neutro verdadero igual a 28,02 centímetros. Y el eje neutro ficticio es 0,8 del eje neutro verdadero, el cual nos da 22,42 centímetros. ¿Mayor o menor al espesor de Mayor. la placa? ¿Dónde se encuentra el eje neutro? Sería en el nervio, ¿no? Está cortando El nervio. al nervio, ¿no? Al alma. El alma, perdón. Sí, ese 0,8 de X es arbitrario de este método analítico. Directamente. Ok. Directamente toma, en el método de procedimiento, toma 0,8. Entonces es mayor al espesor de la placa. Por lo tanto, debemos recalcular, ¿no? Ahora sí, nuevamente nos planteamos la ecuación y debemos considerar parte del nervio que se encuentra igual comprimido, ¿no? Sí. Entonces, recalculando, debemos volver a hallar, ahora sí, el valor real del eje neutro, ¿no? Ahora tomando la placa completa y parte del nervio que se encuentra comprimido, ¿no? La sumatoria de fuerza horizontal. Tenemos C sub 1 de la resultante debido a las tensiones de compresión en la placa, que es 0,85 de FCD por el ancho de la placa, el ancho efectivo menos el ancho del nervio por el espesor de la placa de sub 2. Y C sub 2, que es la resultante debido a las tensiones de compresión en el nervio, ¿no? Bueno, el ancho del alma. 0,85 de FCD por B sub 0 es el ancho del nervio y Y el eje neutro ficticio, para el cual nos quedaría, realizando sumatoria de fuerzas horizontales en el equilibrio, la tensión de rotura por la armadura de pretensado más la resistencia característica al acero por el área de la armadura suplementaria va a ser igual a 0,85 de la resistencia de diseño del hormigón por el ancho efectivo de la placa menos el ancho del nervio por su espesor de la placa más el ancho del nervio por 0,8 de la posición del eje neutro verdadero. Despejando, vamos a tener la posición del eje neutro verdadero va a ser igual a la tensión de rotura de la armadura pretensada de 17.847,31 kilogramos por centímetro cuadrado. Por el área de la armadura pretensada, 20,73 centímetros cuadrados, más la resistencia característica del acero, 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado, por el área suplementaria de la armadura pasiva, 10,16 centímetros cuadrados, menos 0,85 de FCD, 240 kilogramos por centímetro cuadrado, por el ancho efectivo de la placa, 92 centímetros, menos el ancho del nervio, B sub 0, 19 centímetros, por el espesor de la placa, D sub 2, 17 centímetros. Esto entre 0,85 de la resistencia de diseño del hormigón, que es 240, por el ancho nervio, 19 centímetros, por 0,8. Nos da X, la posición del eje neutro verdadero, igual a 54,05 centímetros. Y el eje neutro, bueno, más adelante vamos a calcular el eje neutro ficticio. Calculando primeramente, ya calculamos cuantía geométrica. Calculamos la tensión de rotura,
F sub P, y ya calculamos la posición del eje neutro X. ¿Qué nos falta calcular? Altura útil y el momento resistente. Para la altura útil, ya tenemos ahí la viga, la sección con su fuerza. ¿Dónde vamos a calcular la altura útil? En el baricentro del conjunto de armaduras, ¿no? Para poder obtener ahí el momento resistente. ¿Cómo podemos calcular ahí la altura útil? Sería ¿Cuál, perdón? ¿Cómo calculamos la altura útil ahí del conjunto de armaduras? Hay que sacar el centro geométrico, ¿no? Centro de gravedad entre las dos armaduras. Correcto, ¿no? Aplicamos lo que es Momento estático. Momento estático. Aplicamos momento estático. En el cual vamos a tener, ya del momento estático nos va a quedar la altura útil, va a ser igual. F sub P es la tensión de rotura de la armadura por el área de la armadura pretensado por su altura útil, la armadura pretensado, ¿no? También con respecto al borde comprimido, más la resistencia característica del acero por el área suplementaria por la altura útil de la armadura suplementaria. Tengo F sub P, la tensión de rotura por el área de la armadura pretensado, más la resistencia característica del acero por el área suplementaria. Tenemos todos los datos. La tensión de rotura, 17.847,31 kilogramos por centímetro cuadrado. Por el área de armadura pretensado, 20,73 centímetros cuadrados. Por la altura útil de la armadura de pretensado, 98 centímetros. Más la resistencia característica del acero, 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado por D sub S. No, perdón, por el área de la armadura, primero, suplementaria, 10,16, por D sub S, la altura útil de la armadura suplementaria, 109 centímetros. Entre FP, 17.847,31, por el área de la armadura pretensado, 20,73, más la resistencia característica del acero, 5.000. Por la armadura suplementaria, 10,16, nos va a dar una altura útil de 99,33 centímetros. Haces el momento estático en función a las tensiones, ¿no? Sí. Porque son distintas, obviamente, y va a influenciar en el centro de gravedad. En el centro de gravedad. Okay. Entonces ya tenemos la altura útil. Ahora sí ya podemos calcular lo que es el momento resistente. El momento resistente. Ya está la altura útil con respecto al baricentro de las armaduras. Y vamos a tener que el momento resistente va a ser igual a la resultante debido a las tensiones de compresión en la placa por su brazo de palanca Z1, ¿no? Del baricentro de la placa hasta el baricentro de las armaduras, más la resultante debido a las tensiones de compresión en el nervio por su brazo de palanca Z sub 2. En el cual nos quedaría de la siguiente manera. Momento resistente. Tengo C sub 1, 0,85 de FCD por el ancho efectivo de la placa menos el ancho del nervio por el espesor de la placa. Su brazo de palanca Z sub 1 es la altura útil menos el espesor de la placa, que va a ser D sub 2 dividido entre 2, más D sub 0, el ancho del nervio, por Y, que es Y, el eje neutro, ficticio, ¿no? Es la parte que se encuentra comprimida.
Y aquí su brazo de palanca Z sub 2 es la altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2. ¿A cuánto es igual el eje neutro ficticio? 0,8 del eje neutro verdadero, que es 54,05. Nos va a dar el eje neutro ficticio igual a 43,24 centímetros. Y tenemos acá el brazo de palanca Z sub 1, la altura útil, que ya calculamos 99,33 centímetros, menos el espesor de la placa, 17 centímetros, entre 2, nos va a dar el brazo de palanca Z sub 1, 90,83 centímetros. Z sub 2, la altura útil, 99,33 centímetros, menos el eje neutro ficticio, 43,24 centímetros, entre 2, nos va a dar el brazo de palanca Z sub 2, igual a 77,71 centímetros. Y reemplazando vamos a tener el momento resistente 0,85 de FCD, 240 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos el ancho efectivo de la placa, 92 centímetros, menos el ancho del nervio, 19 centímetros, por el espesor de la placa, 17 centímetros, por Z sub 1, su brazo de palanca, 90,83 centímetros, más beta sub 0, el ancho del nervio, 19 centímetros, por el eje neutro ficticio, 43,24 centímetros, por su brazo de palanca, Z sub 2, 77,71 centímetros. Nos va a dar un momento resistente igual a 36.018.945,35 kilogramos centímetro. Y tenemos el momento resistente entre el momento solicitante. El momento resistente, que ya lo calculamos ahorita, y el momento solicitante o el momento de servicio lo calculamos más arriba, ¿no? Antes de entrar al análisis acá de verificación de estado último. Ese nos dio 11.696.284 kilogramos centímetros, del cual vamos a tener como resultado 3,08. Es mayor o igual que 1,6, ese es nuestro factor de seguridad, ¿no? Sí, cumple. Sí, ¿no? Se cumple. Entonces la viga se encuentra en buenas condiciones de seguridad. ¿De qué otra manera podrían calcular el momento resistente? ¿Cómo de qué otra manera? Otro procedimiento, ¿cómo podrían calcularlo? Que no sea tomando al hormigón. O que no sea calculándolo en el baricentro de las armaduras. Entonces se tendría que sacar el baricentro de la zona comprimida y sacar momento en función a eso. También, ¿no? Esa es la otra manera. Pero directamente, no. Tomando las armaduras, vamos a volver atrás. Aquí. Tomando las armaduras para hallar el momento, lo aplicaríamos en el baricentro del nervio. Sí. No, en el baricentro del nervio. ¿No? Y ahí consideramos FP por A sub P, que me produce momento ahí, por su brazo de palanca. FYK por A sub S, por su brazo de palanca. Y también aplicaría ahí momento de la placa, ¿no? En el baricentro del nervio. Sí. Sí, si se toma ahí, sí. Y ahí podrían calcular igual el momento resistente, ¿no? Que ese lo tenemos, por ejemplo, acá lo aplicamos de esa manera. O en este caso acá no se comprime el nervio. Este es el ejercicio que hicimos más temprano por ACI.
Vean acá, al hallar el momento, lo tomamos las armaduras, las resultantes de las armaduras con respecto al baricentro de la sección que está en compresión. También puede calcularlo de esa manera y se tiene que llegar al mismo resultado. Y ahí terminaría el ejercicio de aplicación.